Bueno, buenas tardes a todos. Permítanme un momentito para ver. Aquí estoy. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por participar. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre las normas APA, séptima edición. Salieron en vigencia en noviembre del año pasado y se habilitó para que se empezaran a aplicar en esta primavera, o sea, ya hace unos cuantos meses. Hoy voy a hablar más que todo sobre la forma básica de citación y referencia y de ciertos aspectos que a veces uno se encuentra a la hora de trabajar con ellos. Entonces, la metodología que me gustaría es que ustedes, bueno, mantengan el micrófono apagado, pero en cuanto tengan alguna duda, lo activan y hacen la pregunta sobre la marcha. Yo lo prefiero de esa manera porque a veces cuando escriben una consulta, al momento ya de la sección de preguntas, uno no recuerda bien en qué parte de la presentación fue que dijo eso. Entonces yo prefiero, en el caso de que cuando ustedes necesiten hacer alguna consulta, simplemente me la hacen. No sé, Rafita, ¿estás por ahí? Sí, ¿Me puedes hacer un favor? Porque es que vieras que yo cuando abro la pantalla todavía no he manejado bien esto y entonces no puedo ver si alguien hace consultas en el chat. ¿Me podrías informar si alguien hace alguna consulta por ese medio, por escrito? ¿Me avisas, porfa? claro, con mucho gusto. Si tienen consultas, las escriben en el chat. Inmediatamente que yo la vea, se la transmito a usted. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Las normas APA, a veces uno dice, ¿qué es eso? Cuando recién está iniciando, es una forma de hacer citas y referencias bibliográficas de la información que se utiliza a la hora de hacer investigaciones o trabajos a nivel académico. Las APA son de la Asociación Americana de Psicología. Es una serie de reglas que crearon para el área de ciencias sociales principalmente. Existen gran infinidad de formatos de referenciación y citación. Entre esos está el APA, pero también, por ejemplo, en el área de historia se usa el estilo de Chicago, o en el área de ciencias modernas el MLA o MLA, que les dicen también, o en medicina, por ejemplo, el estilo ACU. En este caso se utilizan estas normas APA como una forma normalizada. Ya puede ser que en su carrera más adelante vayan a utilizar uno especializado, pero por el momento, por fines académicos, en la UCR les pide generalmente el formato APA. Vamos a hablar sobre cómo se hacen las citas en el texto cuando ustedes están escribiendo su trabajo de investigación. Hay dos formas de citas principalmente, citas cortas y citas largas. Dentro de ellas, bueno, las citas textuales pueden trabajarse con menos de 40 palabras o aquellas citas textuales que son de más de 40 palabras. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo esta tablita, bueno, yo la traté de resumir lo más que podía. La cita textual de menos de 40 palabras generalmente van dentro del mismo párrafo, dentro del texto a la hora de escribir, con lo mismo interlineado que el resto del trabajo escrito. Esta va con el mismo tipo y tamaño de letra y luego de dos puntos y cerrándolo entre comillas. Mientras que la cita textual con más de 40 palabras se escribe en un bloque aparte, o sea, un párrafo separado, con el texto justificado, con una sangría izquierda de 1.5 centímetros, diferente interlineado que el resto del trabajo escrito. Por ejemplo, les ponen un trabajo a espacio y medio, entonces la cita textual háganla con espacio sencillo. Diferente interlineado, bueno, era mismo tipo y tamaño de letra. ¿Por qué ahondo en esto? Porque versiones anteriores de las APA se les pedía que fuera una letra más chiquita, pero ya no, es el mismo tipo, mismo tamaño. Y luego va de dos puntos, pero sin comillas. Vamos a ver unos ejemplos. Ah, bueno, olvidaba mencionarles.
Existe también lo que es cita narrativa, que es que ustedes lo explican mencionando al autor previamente a la cita que van a dar. Y luego tenemos también cita parentética, que es cuando ustedes en ningún momento dijeron cómo se llamaba el autor y al final lo mencionan. También otro comentario, para una cita generalmente tienen que llevar 3 partes. ¿Quién lo dijo? ¿En qué año lo dijo? ¿Y en qué parte del documento está lo que dijo ese autor? Vamos a ver en este ejemplo lo que es la cita narrativa. Es un parrafito donde van escribiendo sobre su tema y por acá dice Kaku 2009, o sea, el autor, el apellido, entre paréntesis el año, afirma, 2 puntos, abro comillas, escribo ya la cita como tal y luego al final, la última parte que decíamos, la paginación. No sé si se... Muy bien. Entonces, eso sería lo que es una cita narrativa. Luego de eso, muy bien, empiezo otra vez, cierro la cita, empiezo a escribir aquí ya una explicación propia mía. Y va dentro del mismo párrafo, porque es una cita corta, tiene menos de 40 palabras en el caso de este ejemplo. Lisbeth, una consultita, sí. Ahí le ponemos comillas. Ajá, estamos poniéndole comillas porque estamos tomando algo que se escribió textualmente. Ok, si fuera parafraseo, no le ponemos. Exactamente, un parafraseo no lleva comillas, pero sí es necesario que lo escriban el autor, o sea, el apellido, el año y un rango de páginas. Digo rango de páginas porque en ocasiones puede ser que estén explicando el contenido, por ejemplo, cuando hablan del estado de la cuestión, que hablan sobre un autor y su libro. Entonces, fulanito de tal, en tal libro explica esto y esto, no van a poner, por ejemplo, de la página 1 a la página 500. Entonces, en ese caso no lo ponen. Pero cuando es un rango pequeño, un rango de un capítulo o algo así, se tienen que poner lo que es paginación. Y un consejo a la hora de parafrasear, cuando ustedes parafraseen, traten de evitar estar leyendo el texto. ¿Por qué razón? Porque pueden caer digamos, en el error inconsciente de utilizar palabras del autor en lugar de propias. Entonces, lo que se recomienda, o lo que yo recomiendo personalmente, es que lean el texto, aparten el documento o cierren la hojita y ahora traten de pensar que se lo tienen que explicar a alguien que no sabe nada del tema. Y entonces tienen que describirlo con palabras sencillas y comprensibles. Esa sería una forma de parafrasear. Una pregunta. Sí. Y cuando se hace, digamos, se hace el párrafo con conocimientos propios o con palabras, digamos, de uno, no tendría que citar absolutamente nada. Bueno, palabras de uno podría ser de que usted ya ha leído varios autores y entonces usted está tratando de sacar sus propias ideas. ¿Es eso? O de que está haciendo el parafraseo. No, digamos que por conocimientos que vaya desarrollando haciendo el trabajo, así. Bueno, entonces no hay problema. Sin embargo, generalmente son los catedráticos los que tienen tantos años de conocimiento que lo hacen así. Pero en el caso de, a nivel universitario, lo que se recomienda es que aunque usted conozca de eso, tiene que tomar algún autor como tomarlo de refuerzo y diciendo, yo digo esto, esto y esto, y lo confirma lo que yo digo el autor tal cuando menciona tal cosa. Una especie de respaldo o prueba de que lo que se está diciendo sí es válido. Podría decirlo, no citarlo completamente, sino usar, por ejemplo, varios autores afirman taca, 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 y abres paréntesis y escribes el apellido del autor, el año del documento. Y luego ya la persona que está leyendo su trabajo puede ir a las referencias como para tomarlo de ahí. No sé si me explico, es como una especie de respaldo y evidencia de que lo que se está diciendo y es correcto o válido. Yo tengo una consulta. Sí.
cuando, digamos, yo agarro una cita, pero quizás, como en ese caso, inicia en mayúscula, o a veces que, por ejemplo, agarré una cita, pero no agarré como la completa del texto. A veces Ajá. le pone 3 puntos al inicio, digamos, como después comillas y 3 puntos. ¿Es necesario eso o no? Las normas APA recomiendan que mejor no pongas las comillas, digo, los puntos suspensivos al inicio, sino que lo corte y empiece donde verdaderamente está. No sé si puedes ver por aquí en este ejemplo que se ve aquí donde dice, vamos para marcarlo, Se corta como en la mitad. aquí, ¿lo ves? Ujú. Eso significa de que había un párrafo o una sección del texto que no me interesaba para mi cita y entonces yo misma fui la que puse los puntos suspensivos, pero no lo puse al puro inicio. Al puro inicio lo que puedes hacer es comenzar desde ese momento. Ok, y si donde se corta el texto estaba en minúscula, yo igual lo puedo poner en mayúscula. No, lo pones en minúscula, por ejemplo, Ah, acá ok. afirma 2 puntos, no hay un punto y aparte o punto y seguido, entonces puedes escribirlo en minúscula. Ok, gracias. Con gusto. Yo tengo otra consulta. Sí, claro. Sí, digamos, bueno, acá es un ejemplo de una cita textual, ¿verdad? Pero cuando estoy parafraseando, ¿dónde se pone el autor, el año y la página? ¿Al final del parafraseo? Podrías usar de las dos maneras, o narrativa o parentética, y ya lo vamos a ver. O usted puede decir, como en este caso, mencionar el autor y el año al principio, explicarlo con sus palabras y después al final la página. O mejor, explica todo y al final pones entre paréntesis todas las partes que le hicieron falta, que era el autor, el año y la página. Ya lo vamos a ver. Y sin comillas, ¿verdad? Sin comillas porque es un parafraseo. Ajá, Oye, muchas gracias. Dígame, Raquita. tengo una pregunta. Alguien Ajá. pregunta que si es posible que grabes la charla. No sé si la estás Jesús grabando. mío. Sí, claro, me dije que lo iba a grabar y no lo he hecho. Perfecto. Ah, no, Porque hay espérate, yo creo que personas sí. No, que no, sí. están interesadas. No, no, sí, sí. Se ve una. Se ve una bolita roja. Exactamente, sí, sí, lo estoy grabando. Ah, Jesús. ok, perfecto. Sí, sí, se está grabando y vamos a ver si lo subo. Se lo paso a la compañera encargada del Facebook de la biblioteca para que lo suba al Facebook y al canal de YouTube que tenemos. Entonces esto va a Perfecto. estar allá. Es que como no lo veo yo en mi pantalla, pero tengo aquí la evidencia en el otro teléfono, ahí sí veo la puntita, la esquinita roja. ¿Cómo se busca la página en Facebook? Sería Biblioteca Luis Ferrero Acosta. No, UCR, Biblioteca Luis Ferrero Acosta, perdón. Ahí entonces, o cualquier cosa también podríamos, o sí, vamos a ver, ahora después lo busco o, no, no, sí, Biblioteca Luis Ferrero Costa, UCR, Biblioteca Luis Ferrero Costa, perdón, ando más perdida que chiquita la llamada. Disculpen el resbalón, ya se me fue todo el glamour. Ok, continúo si no hay ninguna otra pregunta al respecto. Vamos a seguir, entonces, con ejemplo de cita parentética. En este caso, yo no he mencionado en ningún momento al autor. Entonces aquí viene explicando con sus palabras, luego abro comillas y empiezo a escribir algo que es propio del autor y al final abro paréntesis y pongo apellido, coma, año, coma, la paginación. Aquí hay un tito aquí donde dice P90, en realidad tiene que haber un espacio entre la P, bueno, entre el punto de la P y el 90. Muy bien. Esto es como un dedazo que se deshizo. Luego se usó punto y seguido y continuaron ya escribiendo, digamos, parte de su trabajo. Disculpe, una pregunta. Sí, Cuando son más de 2 páginas, ¿utilizo PP o solamente una P? utilizas PP. Ahora vamos, Ok, vamos a ver, gracias. con mucho gusto. Vamos a buscar ahorita un espacio para lo de las paginaciones y mostrarles. Veamos un ejemplo de cita de más de 40 palabras. No sé por qué. Ay, no lo está mostrando, qué barbaridad. Se me ha desaparecido. Entonces, bueno, la cita de más de 40 palabras voy a tener que
escribirla como por aquí. Vamos a usar. No cunda el pánico. Digamos, aquí yo estoy escribiendo el tema X, se define como, por ejemplo, 2 puntos, bajo, empiezo a escribir, párrafo, y ahorita lo acomodo, y al final, bueno, aquí, según, digamos, según Ayales, entre paréntesis el año, digamos que 2018. Empiezo a escribir y al final le pongo, por ejemplo, pp punto, digamos que la 45 a la 50, no, 45 a la 47. Cierro paréntesis, punto. Un momento, me lo estoy escribiendo. Y ya es otra cosa. Okay. Esto se supone que va en un bloque aparte. Vamos a empujarlo un poquito nada más por cuestiones de muestra, porque no sé qué pasó con eso que se ha desaparecido. Esto sería como un ejemplo de cómo se ve una cita de más de 40 palabras. Sigo escribiendo ya un nuevo párrafo. Más o menos así se vería. Estos espacios los estoy haciendo como para diferenciarlos. Entonces, ¿qué tenemos? No va entre comillas. No lleva comillas. Va con sangría. Generalmente sangría de 1.5. Tenemos justificado. Bueno, en este caso no se ve tan justificado que digamos. Y al final, aquí lo que hice fue poner el autor, el año y luego la paginación aquí. Y luego continúo ya escribiendo el trabajo abajo. Así más o menos se tendría que ver. No sé qué pasó que nos está mostrando. Permítame, vamos a ver una cosita. Vamos a probar una cosa. No me permite echar para atrás y mostrarlo. Vamos a ver. Un momentito, chicos. No, no me lo permite. Qué pena con ustedes. Fue un fallonazo que pasó, no sé por qué. Perdón, después de que termine de explicar esta parte, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, dame un ¿O se lo momentito. puedo hacer de una vez? Ajá, Bueno, tal dígala vez. de una vez. ¿Qué pasa en el caso, digamos, de que sean, digamos, un tema X, como dice ahí, pero no se base bajo un solo autor, sino que yo me baso bajo varios términos de diferentes autores y saco mi propia conclusión de lo que es? Podrías poner entonces, escribir, vamos a ver acá. Por ejemplo, usted está escribiendo el tema X, se define como y explica con sus palabras. Y podrías escribir, esto se respalda por las teorías o las teorías de, digamos, Adams, por ejemplo, el año del trabajo de Adams, coma, digamos, Brown, abre paréntesis, el año del trabajo de Brown, y, digamos, Castro, y entre paréntesis, el año del trabajo de Castro. Podría hacerse así. O bien,
O bien podríamos hacer otra versión, que es esto. Esa sería como narrativo. Ahora vamos con la parentética. Abro paréntesis y pongo Adams, coma, el año de Adams. Luego, el siguiente autor lo separo con un punto y coma. Y luego Brown, coma, el año del documento de Brown. Y Castro, coma, el año del documento escrito de Castro y cierro paréntesis. Entonces, este es un ejemplo de cita parafraseada narrativa y este de cita parafraseada parentética. No sé si me quedó claro, pero así es como se acomodaría. Y digamos, el autor, cuando es parafraseado, se puede poner en el inicio. Por ¿Sí? ejemplo, poner de acuerdo con Ajá. o algo así. Sí, podría ser esto mismo de aquí arriba. Esto mismo de aquí arriba. De acuerdo con Adams, Brown y Castro, el tema tal y tal. La idea es que no se revuelva mucho, trata de mantener como una misma línea. Y como que digamos, ¿qué palabras se pueden utilizar para usarlo al principio, además de acuerdo con o...? Ok, en ese caso les recomiendo, apunten por ahí lo que se llaman conectores. Conectores de párrafos o conectores de oraciones. Se pueden encontrar muchos por internet. Estos conectores a veces vienen incluso las listas de que, por ejemplo, si lo que quiero es comparar, usa estas frases iniciales. Si lo que quiero es contradecir, usa estos otros. Por ejemplo, si usted quiere hacer algo que es una secuencia, entonces, a continuación tal cosa o primeramente esto. En segundo lugar, tal cosa. En tercero, por último, tal otra. Entonces, busque lo que se llaman conectores y ahí entonces lo que usted quiera transmitir les van a dar las sugerencias. Generalmente los conectores se separan con una coma, siempre. Por ejemplo, también, coma, y te escribe. O como lo que acabo de decir, por ejemplo, coma, tal cosa. Asimismo, coma, tal cosa. Generalmente, coma, se usan una coma. Entonces, también, perdón, que interrumpa. Usted el año pasado que nos había dado una charla parecida a esta, nos había comentado que también se podía usar para los inicios, más que todo, la taxonomía de Bloom. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos que también es muy buena y le ayuda mucho a las personas para poder iniciar un tema dependiendo de lo que se busque. Entonces, la taxonomía de Bloom también se usa mucho para lo que es el desarrollo de objetivos específicos. Según lo que yo quiero transmitir, ¿qué es lo que puedo usar? Entonces, escriben taxonomía con X, taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M, para que lo busquen por internet, más los conectores y les va a ayudar bastante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Liz, tengo un par de preguntas, son muy rápidas. Ajá. Dice una pregunta, aunque sea cita textual, no va entre comillas. Cuando es cita textual, sí debe ir entre comillas lo que dijo el autor, ¿verdad? Es correcto. Cuando es cita textual, va entre comillas. Cuando no lo es, que lo escribe con sus palabras, no lo lleva, pero siempre tiene que darle crédito de dónde. Perfecto. De autor, si la cita va a llevar más de 40 palabras, ¿llevará comillas? No. La más de 40 palabras sería este ejemplo que acabo de mostrar acá, que era darle la introducción, digamos, al autor, 2 puntos, escribo el párrafo y al final le pongo la paginación, pero punto y aparte. Con una sangría, con un espacio. Con una sangría de generalmente 1.5. Perfecto. Y cuando vas a citar y son más de 2 autores, como vas a colocar el autor, coma, el año, tienes que separar los autores con punto y coma. Exacto, con punto y coma. Con punto y coma separa los autores porque llevas autor, año, punto y coma, autor, año, punto y coma, y al final se debe colocar coma y el último autor. No, en este caso no se le pone coma y, aquí no. Okay, la perfecto. coma y
generalmente se usa en el idioma inglés. En enumeraciones. O cuando está mencionando varias cosas, se pone coma y tal cosa, pero en español no. Perfecto, en esto no es necesario colocarle coma y, solamente que al final con el último le colocan coma, le colocan y. Ajá, eso sería si están usando una cita parentética, o sea, que mencionaron los autores todos entre paréntesis, porque vea esa que está como en rosadito. Respaldo por las teorías de Era referente a esa, la parentética. Ok. Aprovecho de una vez este espacio, con mucho gusto, este espacio de página, para lo de las paginaciones que les mencionaba antes. Vamos a ver. Cuando ustedes están escribiendo el rango de ubicación del documento, si es una sola página, entonces le ponemos P minúscula y el numerito. Pero si digamos son varias, ponemos PP punto y el número. Si digamos es del número de la página 5 a la 6, entonces ponemos un guioncito y el otro número. Pero hay veces en que los libros tienen una paginación irregular. Estoy citando, por ejemplo, en las citas largas. Pero resulta que estoy en la página, por ejemplo, 47. En la 48 hay un gráfico o bueno, a veces en algunas revistas son un anuncio, entonces no sigue el texto que yo estoy escribiendo, sino hasta la 49. Entonces ahí pongo una coma, 49. Entonces, guión representa el rango de acá, esto, hasta llegar al otro lado. La coma es un salto del primero al 8. Hay ocasiones, por ejemplo, en documentos de web que no tienen paginación definida. Entonces vamos a poner lo que son párrafos. Hay que contarlos. ¿Dónde inicia un párrafo? Donde hay mayúscula y termina donde hay un punto y aparte. Para que los tengan que contar. Tendrían que contarlos como quien dice a pie. Entonces en ese caso usamos la abreviatura PAR, PARR, el número de páginas, ya sea de aquí a acá o salteados, el número, coma, y el otro número. Están citando algún artículo de una ley, entonces escriban ART. ¿Por qué ART? Porque es más fácil conseguir el artículo, aunque ustedes lo tengan en papel, no. Es más complicado, digamos, al decir paginaciones, porque vean el caso. Digamos que ustedes tienen la ley chiquitita, impreso, y entonces el artículo que están citando está en la página 10. Pero otra persona que está leyendo su investigación se encuentra con esa ley y busca la página 10, pero el que tiene en papel es un compendio de varias leyes y la página 10 no tiene nada que ver con la ley que está citando. Entonces, en esos casos, legislaciones, lo mejor es ART a la hora de citar. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, continuamos. Bueno, ¿Sí? perdón, buenas tardes. Tenía dos Buenas consultas. tardes, Andrés. Bueno, primero, si no es una ley como tal, sino un proyecto de ley, y ocurriría igual. ¿Tiene Para artículos definidos? Sí, digamos, tengo la ley, bueno, la propuesta de ley es, no sé, 7.826, algo así. En ese caso, ¿pondría proyecto de ley o cómo haría? Sí, mejor póngale proyecto de ley y le pone el número de artículo ese, porque entonces la persona que está leyendo su trabajo va a buscar ese documento, aunque después se vaya a hacer ya la ley aprobada y todo y que vaya a cambiarse, la persona lo que va a tratar de localizar es ese documento que usted le dijo, el año en que fue tirado, etc. La finalidad de hacer las citas y referencias correctamente es poder recuperar la información. Entonces, si un documento le falta alguna parte y no se puede recuperar de ahí, aunque usted no quisiera, inconscientemente está plagiando, indirectamente. Entonces, lo mejor es tener todos los datos necesarios para que quien esté leyendo su trabajo pueda recuperar la información. Entiendo, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a... Una Sí. consultita, una Diga. consulta. ¿Me escucha? Sí. Donde dice artículo, hay que le pongo 5, 6. Sí, artículo 5, artículo 6, artículo 27, el que sea. Y también le pondría según
el rango, como en este caso, o en la coma, un guión o una coma. Y con respecto, bueno, cuando no mencionaron la ley más, sería la Asamblea Legislativa y se pone como el año que sale la ley y ya luego si se cita el artículo además o solo con el artículo. Ahora más adelantito vamos a ver eso para que lo muestro con ejemplos de cómo es que tendría que ser la parte de legislación. Gracias. Con mucho gusto. Y vamos a continuar. Estábamos hablando de las fuentes secundarias. Vamos a tener la diapositiva aquí. Las fuentes secundarias es mejor emplearlas con moderación cuando el trabajo original ya no se imprime, cuando no se puede encontrar en fuentes habituales o cuando no se encuentra en nuestro idioma. Entonces, lo mejor que se recomienda es si están usando fuentes secundarias es procurar, por ejemplo, en este caso que dice Morales, revisar el documento de Herrera, que es el que tenemos en la mano, las referencias y buscar el documento de Morales y utilizarlo. Y en comunicaciones personales estábamos hablando de que son entrevistas, en el ejemplo que me acaban de preguntar, clases, presentaciones que se usaron durante la lección, información por WhatsApp, por correo electrónico, que no están publicadas originalmente en un libro o algo así que ustedes puedan referenciar. Y entonces lo que se va a usar es la inicial del nombre, del apellido de la persona que les proporcionó la información, y abren paréntesis, comunicación personal, coma, la fecha en que les dieron esa información. Este es para el ejemplo de narrativa, o si en ningún momento lo mencionaron mientras estaban explicando la información, lo ponemos entre paréntesis, inicial de nombre, apellido, comunicación personal y la fecha, para la cuestión de cita parentética. Me preguntaban de que si también podrían ser diapositivas de clases, entonces sí, y en este caso, el autor sería el docente que les dio las diapositivas que les presentó la información y la fecha sería la fecha de la clase que nos recibieron. Ok. Perdón, ya lo hice en forma resumida y ya está grabando, gracias a Dios. Disculpen, no sé qué me está pasando el día de hoy, perdón. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, tengo una con respecto, es que no me queda muy claro la diferencia entre lo que es narrativa y parentética. Ok. Usted puede decir, tal autor explica esto, esto y esto. O sea, ya está mencionando el autor. Inmediatamente a la par del autor, siempre va entre paréntesis la fecha del documento del autor. Entonces, tal autor, en el año 2020, explica esto, esto y esto. Ahí está mencionándolo. Entonces, sería como narrativo, como que se está contándole a alguien. Y luego de haberlo mencionado, parafraseado o citado textual, al final lo que lleva a la tercera parte de una cita, que es abrir paréntesis y poner la página. Eso sería un ejemplo de cita narrativa. Si usted está usando cita parentética, es que usted habla, explica todo el tema, pero no ha dicho quién es el que está, cuál autor es el que lo dijo. Entonces, al final, tengo que incluir esas tres partes, que es el apellido del autor, el año del documento y la paginación. Entonces, va entre paréntesis, por eso se le dice parentético. Y en la narrativa es que aquí estamos hablando de ese autor, hablamos todo, le ponemos la cita y al final nada más la página. Esa es. Muy bien, vamos a continuar ya, con mucho gusto. Ejemplos de referencia según el tipo de documento. Para un libro impreso. Alguien escribió, Ajá. cuando tomo palabras que el profesor dijo en la clase, lo cito como esa comunicación personal. Sí, preferiblemente, porque es algo que está viéndolo usted, tomó notas, pero en realidad no existe como publicado. Entonces tómelo como comunicación personal. Vamos a ver el ejemplo del libro impreso. Aquí ya esto depende de lo que les pida el docente, porque resulta que algunos autores, bueno, perdón, algunos investigadores o escuelas les dicen que pueden poner los dos apellidos si el autor los trae o les piden solo uno.
Entonces, yo les voy a enseñar ejemplos básicos, pero siempre, digamos, les recomiendo que se amolden a las solicitudes o de su escuela o academia o su docente en este caso. Estas son las bases de APAP, sin embargo, puede ser que varíen. Entonces, ustedes se amoldan a lo que les están solicitando. Ejemplo, las referencias se acomodan. A la hora de citar, ustedes mencionan un apellido. Por en este caso, que dice Zamora Hernández, cuando yo lo estoy citando en el trabajo, nada más voy a escribir Zamora. Zamora 2009, taca, taca. A la hora de venir a la referencia, como es un apellido latino que tiene apellido paterno y materno, entonces nosotros lo podemos poner con un guioncito. Ese guión en medio es para unirlo, porque a veces en el caso del Internet, que ahora todo está en la red, las bases de datos generalmente están hechas por países donde sus apellidos solamente utilizan uno. Entonces, si ustedes no le ponen ese guión, van a andar flotando en el espacio y puede ser que no se llegue a recuperar el documento. Digamos, pueden que la base de la computadora creer que Hernández es su nombre y el apellido es Zamora, o que Zamora es su nombre y Hernández es un apellido. Por eso es que se pone ese guioncito. Sin embargo, también he visto que mencionan solo Zamora, tanto en las citas como en las referencias, porque les piden que no incluyan el segundo apellido. Entonces ya eso depende de, de lo que les digan. Generalmente, como las normas APA son norteamericanas, entonces en este ejemplo solo se pondría Zamora y se quitaría Hernández. Entonces, no sé si me explico. Ustedes se acomodan a lo que les enseñan, a lo que les piden, perdón. Pero si les piden que incluyan ambos apellidos, sepan que esta es la manera de ponerlos, un guión en medio. Y una consulta, es que yo sí he visto que las revistas normalmente hay autores que sí ponen el guión y hay otros que aunque tengan dos apellidos no los ponen. Entonces, si ya el autor lo pone el guión, igual cuando yo lo estoy citando en el texto, por ejemplo, Zamora guión Hernández 2009, no, digamos, no se pondría, solo se pondría el Zamora. Bueno, si Aunque el así está ya puesto ahí, usted no puede, digamos, decir, eso lo puso porque siguió la regla. Puede ser que sea un apellido compuesto, dependiendo de la nacionalidad. Hay veces que los apellidos tienen un guión o Montes de Oca o cosas así. Entonces se pone el guioncito. Con respételo, digamos, si viene así. Si viniera suelto, entonces solo toma Zamora. Pero en ese caso, como ya trae el guión, yo le recomendaría a criterio personal que lo ponga tal cual lo traen ahí. con segundos nombres, ¿cómo sería? Segundos nombres serían, por ejemplo, acá, que dice CM. Puede ser que se llame Carlos Manuel. Entonces pongo C punto, un espacio, la M punto, las iniciales. Así es como tendrías que ponerlo, con un espacio en medio. Las áreas que trae una referencia son el área de autor, que se separa con un punto espacio, pero da la casualidad que la inicial se le tiene que poner punto, entonces no le vamos a poner punto, punto. Ahí se conserva. Un espacio, abre paréntesis, el área de fecha. Otra vez punto espacio, el área de título. Y luego el área de publicación. Y a veces, si está internet, el área, digamos, de recuperación, ya sea la dirección de la página web, el nombre de la base de datos o el DOI, por ejemplo. Eso lo vamos a ver ahorita. Generalmente son esas partes las que traen. Y en el caso de libros, vamos a poner autores, la fecha, el título en letra cursiva o itálica y luego el nombre del publicador, que en este caso es Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. No me cupo en la primera línea, entonces las referencias tienen que llevar una sangría. Para aquí y aquí. Veamos este otro ejemplo. Es solo un apellido, Bouchon, SC, 2018. El título, Manual de Radiología para Técnicos, tiene un subtítulo, entonces le ponemos 2 puntos, un espacio
Y luego ya el subtítulo como tal, también en cursiva, punto. Luego, si tuviese edición, la ponemos entre el título y el publicador, metido entre paréntesis, y en el caso de español, lo pondríamos así, 11 punto, y en superíndice como onceava, doceava, séptima, según los números, creo que se les dicen números ordinales, entonces tener que fijarse en eso. La primera edición nunca se pone, es a partir de la segunda en adelante. Y luego lo que Una es, pregunta, sí, disculpe. Ciudad de Punta Arenas sería el título, ¿verdad? ajá, así se llama este Ok. librito, Y el centro de investigación sería. el publicador, como decir la editorial, Ok. Ok, gracias. con gusto. Tengo una consulta, disculpe, respecto a los apellidos compuestos. Por ejemplo, una persona que tenga el apellido, por ejemplo, de la O Hernández, ¿cómo se trabajaría con ese de la O? ¿Tendríamos que Ajá. separarlo? Sería Hernández de la, no, espérate, de la O Hernández sería O de la guión Hernández. Ay, espero que nunca se encuentre con un ejemplo de eso. Pero sí, se brinca, se reacomoda el de los compuestos. En ese caso, yo les recomendaría que mejor, si no es Hernández de la O, sino de la O Hernández, brinques el Hernández, para que no se complique. Y que no salga de Centroamérica, la recomendación que le doy. Pero sí, empieza primero lo grande y después de la. Así es como se acomodaría en el caso de las en español, que más adelante viene una tablita ahí que se los voy a poner. Ok, gracias. Con gusto. Liz, Sí, una pregunta y una solicitud. ajá. Cuando recuperas información de Internet, ya no se debe colocar recuperado de. No, ya se elimina. Esos son unos Ok, cambios que traen la séptima edición, que también vienen en estas diapositivas más adelante, los cambios que han habido y cómo que veía antes y cómo queda ahora. Eso ya ahorita más perfecto. adelante lo veo. Y me piden de la segunda referencia, debe ser la de Bouchon, que si Ajá, la puedes volver a explicar rápidamente, por favor. ok. En este caso, es un ejemplo con un solo apellido. Bouchon, coma, espacio. Estas iniciales son las del nombre. Entre cada letra hay que poner un espacio, digamos, ese punto, espacio, punto. Luego viene el área del año. A continuación en el libro le sigue el área del título que se escribe en cursiva. Cuando un libro tiene también subtítulo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerle 2 puntos para separar, un espacio y después el subtítulo en cursiva también. Si trajera año, si trajera edición, la edición va entre el título y el publicador. Entonces, abro paréntesis, pongo el número de edición, la primera edición no se pone, es de la segunda en adelante si la trajera. Y en este caso usamos superíndice, o sea, 11 punto y A. Si fuera la segunda edición, entonces 2 punto da, de segunda, tercera, cuarta, quinta, así es como se va a poner. Si fuera la décima, entonces sería MA, de décima. Eso les recomiendo que busquen cómo se hace lo de los números ordinales, creo que es que se llama, para que sepan cómo hacerlo en español. Luego de eso, bueno, vean que aquí tiene un puntito, pero es el punto propio de la abreviatura de edición. Cierro paréntesis y luego sigue el punto propio de cerrar y continuar la siguiente parte de la referencia, que sería en este caso el nombre del publicador o editor. Eso sería. Una Y que, consulta. sí, dime. Entonces, lo que es el subtítulo se pondría en cursiva. También porque es área de título, solo que es como un hermanito, pero sigue siendo un título, solo que es subtítulo. Y en el caso del idioma español, por ejemplo, aquí dice física, en física va en minúscula. En inglés se pone mayúscula al inicio del subtítulo, en español no, a menos que fuera un nombre personal o un nombre corporativo o una institución que tiene su mayúscula incorporada. Continuamos. Ahora veamos lo que son las revistas. Liz, Sí, dime. con
Los números ordinales. En los Ajá. números ordinales normalmente no lleva un punto antes de la letrita que va suspendida. En el caso de las citas, sí debe llevar un punto ahí. Bueno, según los ejemplos que bajé de lo de las APA 7, lo traía. Pero cualquier cosa les recomiendo entonces, no sé si estaré equivocada, porque en sí no tengo todavía el manual, sino que he tenido que ampararme de trabajos de otros compañeros, revisar en la web. Podrían, para cualquier cosita, consultar la página apastyle.org. Esa es la página oficial de la Asociación Americana de Psicología y trae una sección de blog de consultas y preguntas frecuentes. Vienen de distintos temas. Entonces, cualquier cosa podrían revisar ahí para comprobar cómo es que lo van a utilizar ellos. Según los ejemplos que yo tomé de la gente en español que ya ha trabajado la séptima, le traen un puntito. Perfecto. Y me consultan que si, aparte del video, que está muy bien que lo compartan en el usuario del Facebook de la biblioteca, que si puede colgar ahí también la presentación que usted ha utilizado, la PPT, para que también tengan acceso a ella. No sé si eso se... Yo con todo gusto, lo que no sé si esto se permite, digamos, si se deja el sistema una presentación o si solo imágenes. Si fuera imágenes, ahí vamos a hacer lo posible para ponerlo. Esa misma. Y de una vez voy a aprovechar. Sí se puede, y si no, los compañeros de asistentes de Graciela le pueden convertir a PDF, entonces lo pueden colgar así como PDF. No, es que el PDF es el que es un problemilla que yo he visto, pero no importa, ahí le hacemos la lucha y de una vez aprovecho para que aparezca. Para que quede claro ahí con la persona que preguntó. Gracias. Sí, con gusto, y de una vez aprovecho para meterle a la cita de más de 40 que no se quiso mostrar aquí en esta sesión. Ok, continuamos entonces con lo que son revistas. Las revistas, bueno, en el mismo ejemplo, ya les comenté cómo era lo de los autores. Entonces, el área de autores, vean, en este caso eran 2, entonces, al llegar al último autor, sean varios, no importa, va una I y luego apellidos, coma, iniciales del nombre. El año, en el caso de las revistas, resulta que las revistas son un conjunto de artículos metidos en un documento grande. Entonces, el título de los artículos no van en cursiva. Lo que va en cursiva es el título de la publicación grande, o sea, el título de la revista. Los artículos no. El título de la revista es la que va en cursiva. Seguidamente de una coma y luego el volumen de la revista también en letra cursiva. Abro paréntesis sin poner espacio, el número de la revista, una coma, espacio, y el rango de páginas que compone el artículo de Alpizar y Elizondo en este ejemplo. O sea, no le ponemos PP en las referencias de acá. PP solamente cuando están citando o si están haciendo una referencia de un capítulo de un libro, que ahí sí tienen que poner el rango de páginas de donde compone ese capítulo. Vean este otro ejemplo de acá, de Abarca y Arias Alpizar. También el título en letra normal, el nombre de la revista es la que va en cursiva, el volumen es el 16, el número 1 de la revista, y este artículo, La Virgen del Mar, de la página 3 hasta la 62. Y da la casualidad que esta es una revista digital que tiene un número DOI. Aquí no me cupo. Pero ¿qué hago? Continúo en la siguiente con la parte de la sangría, y aquí abajo escribía el código alfanumérico del DOI. ¿Qué es un DOI? Un identificador de objeto digital. Esas son las siglas en inglés. El DOI le va a permitir, actualmente ha salido mucho, recuperar el artículo, aunque haya sido borrado de la base donde lo encontré o de la dirección electrónica donde estaba. Entonces, se diseñó para evitar que se pierda la información en la red del Internet.
porque diariamente nacen y mueren muchas páginas, son removidas cosas por aquí y por allá. Entonces, el DOI es un sabueso propiamente del artículo, en este caso del artículo de Abarca. No va a buscar en la revista Diálogos, sino que va a buscar el artículo acerca de los orígenes de las festividades de la Virgen del Mar en la ciudad de Punta Arenas. Este DOI ustedes lo pueden buscar por medio del Google, lo copian, lo pegan y le ponen DOI tal, y de una vez la lista de resultados le sale esto. Como para más tranquilidad, más facilidad de recuperación. Las cosas bajadas de internet tienen un orden para poner de dónde fueron tomados. Primero, que sea la dirección electrónica. Si de casualidad tiene dirección electrónica, pero también tiene nombre de una base de datos de donde lo tomé, entonces cacho, no pongo la dirección web, sino que pongo el nombre de la base de datos. Pero si aparte de eso, este documento, aparte de que está en una base de datos, tiene número DOI, entonces no le pongo el nombre de la base de datos, sino que le pongo el DOI. O sea, el DOI es el que va ganando. Sea que tenga dirección web, sea que tenga base de datos donde está metida, usemos el DOI. Vamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de tesis impresa. Este es un ejemplo de una no publicada, que está texto completo. ¿A qué me refiero con no publicada? En este caso, es una tesis de una docente de la sede. La profesora Manley tiene esta tesis, pero no la han subido en el repositorio de tesis en el sistema de bibliotecas, sino que solamente la tengo en papel. A eso se refiere con que no ha sido publicada. La tengo en físico, pero no la puedo recuperar en ningún lado. Entonces, en este ejemplo, lo que haríamos es datos del publicador, bueno, del tesiario, el año de la tesis, el título, subtítulo en cursiva, e inmediatamente después del título hago un espacio, pongo paréntesis cuadrados y vamos a escribir tesis de licenciatura, tesis de maestría, en este ejemplo sería tesis de maestría no publicada, coma, y el nombre de la universidad que dio el título. Cierro paréntesis cuadrados, punto final. Así es como se va a hacer ahora, son las normas APA 7. Y de casualidad, la tesis yo la tengo, la puedo recuperar de una base de datos o de la web, usamos el ejemplo de abajo. En este caso, son 3 personas que hicieron la tesis. Entonces, apellidos iniciales, coma, apellidos iniciales y apellidos iniciales. El nombre, el año de publicación, el título de la tesis, toda esta está acá, en cursiva, e inmediatamente después le escribo entre paréntesis cuadrados, tesis de licenciatura, en este caso, coma, el nombre de la universidad que lo dio, Universidad de Costa Rica. Cierro paréntesis cuadrados, luego iría, como yo sí lo tengo, el nombre de la base de datos de donde lo tomé, repositorio del CIBDI UCR, así se llama. Y luego del nombre de la base, la dirección web donde puedo recuperar esta tesis. Así es como se pondría cuando ustedes lo encuentran en página web. Lo mismo del principio, más el nombre de la base o del repositorio donde está y la dirección web donde lo puedo localizar. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, con las tesis no se utilizaría el et al como se hace con los libros para mencionar a los autores. Lo utilizarías a la hora de hacer la cita, pero esta ya estamos viendo el área de las referencias. Y en referencias sí se pide que por favor agreguen todos los autores. Igualmente con un libro, entonces en referencias tendría que usar todos los autores. Ajá, exactamente. Ok, gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver un documento de página web. En este caso no es una persona la que hizo el artículo, fue un instituto, eso se le llama autor corporativo. Y fue el Instituto Nacional de la Mujer. Vean esta partecita de acá. Esta es del área de fecha, pero no trae fecha. Entonces, ¿qué le vamos a poner? S.F. Significa sin fecha, cuando no hay año. Seguidamente, el título del artículo de internet en cursiva. Luego le pusimos la dirección web.
Y en este caso, en este ejemplo, le escribimos esta seccioncita, consultado el 6 de junio del 2019. Yo le puse un asterisco porque esto es opcional. ¿Cuándo es opcional? Cuando ustedes encuentran algo de una página web que puede ser que cambie la información, que no es un PDF, que es algo como plano, sino que se ve, que puede ser que alguien le meta mano, por ejemplo, la página esa de Wikipedia. Entonces, lo mejor que se les recomienda es que pongan la fecha en que ustedes revisaron esa página. ¿Por qué? Porque sería un respaldo de que ustedes la consultaron y si más adelante se borra y el profesor dice, digamos que su trabajo era un semestral y al final del semestre ya lo quitaron de ahí y el profesor le dice, lo pongo malo porque en realidad no existe. Entonces, esa fecha de consulta es como un respaldo para ver ya por dentro de la página web si hubo algún cambio y que en ese momento, en esa fecha que ustedes consultaron, si está. Aunque lo que se recomienda ahora en las normas APA es que ustedes revisen constantemente los enlaces cuando están trabajando algo que se tarda mucho tiempo para cerciorarse de que todavía están vigentes. Si cambió, le ponen la nueva fecha y si del todo lo quitaron, van a tener que modificarlo y borrarlo. Entonces, para eso es la fecha de consulta. Si no, si digamos, esto no tuviera página HTML, sino que es un documento en PDF que lo encontramos, entonces simplemente esta parte la quitamos. Y llegamos hasta la página web, pero sin el puntito final. Porque ese puntito puede prestarse a que crean que forma parte de la dirección web. Ahora se lo pusimos porque seguía otra sección. Pero si llega hasta ahí, entonces no le ponen punto final a las direcciones web. Veamos, digamos que ustedes encontraron un video del internet. Entonces, este es el formato que lo tienen que hacer. Este no es una institución, es como una página, como una entidad o algo así. No es un ministerio, pero tampoco es una persona. Pero ScriptBR es el autor, entonces lo ponemos. Puede ser que alguien use un seudónimo, entonces le ponemos el seudónimo al quien subió el video. Luego, entre paréntesis, vamos a acomodar primero el año, coma, el día de y el mes en que subieron el video. Luego sigue el título en cursiva del video, que es APA Manual no sé qué, 7 más notables cambios. E inmediatamente hay ocasiones en que es necesario que ustedes especifiquen el formato, el soporte de donde están tomando la información. En este caso era un video, entonces va inmediatamente después del título, pongo un espacio, abro paréntesis cuadrados y escribo en mayúscula video. Pero en el caso de las tesis, aquí en tesis también se abrió paréntesis cuadrados y le puso que era, no era un libro, era una tesis de licenciatura. Lo mismo ocurre aquí, no es un libro, no es una revista, es un video. Seguidamente, punto espacio, el lugar donde está guardado. En este caso se llama YouTube. Y la dirección web donde se encuentra. Ponemos la dirección web. Si eso es una muy larga, se recomienda que usen la raíz, la dirección raíz. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, que es una dirección web que tiene como 5, 6, 7 renglones larguísima, llena de códigos y todo eso. Entonces, procuren usar un acortador de direcciones web que ahora existen, que no sé si han visto bit.ly, no sé qué, que lo acortan chiquito, o ver si en la página principal de youtube.com, en alguna cajita de búsqueda, puedo encontrar este documento con solo hacer la cajita, escribir, digamos, el término de búsqueda y los resultados salgan. Eso es lo que se recomienda. Digamos que este no era de YouTube, sino que fuera de Dailymotion. Entonces aquí se escribiría Dailymotion, www, la dirección. Una pregunta. Sí. Respecto a esto. A la hora de que yo en el texto, ya en sí, en mi trabajo, haga cita, ¿cómo lo mencionaría? Tendría que decir, por ejemplo, según el Instituto Nacional de la Mujer, Ajá. escribo lo que está ahí del texto y al final agrego
en este caso párrafos o la Ah, fecha. exactamente. Y según el Instituto Nacional de la Mujer, ese se conoce como, puede ser un comercial, ese se conoce también como INAMU. Entonces, la primera vez que lo menciones, puedes poner Instituto Nacional de la Mujer, abres paréntesis, INAMU, la fecha, y vas a explicar, y luego ya la página, el párrafo tal. Y las siguientes veces que la menciones, vas a decir INAMU, nada más. Ya no vas a escribir Instituto Nacional de la Mujer. Ok. Les Y recomiendo en- cuando pasen eso, que tengan al inicio de su investigación, de su trabajo escrito, una lista de abreviaturas. Las acomodan por orden alfabético, primero la abreviatura y al lado qué significa. Porque puede ser que ustedes estén mencionando el INAMU en una tesis, pero la persona que ustedes están leyendo su trabajo no saben qué es el INAMU y no van a echarse para atrás un montón de páginas a ver dónde es que dice la primera vez que lo mencionaron para saber qué significa la abreviatura. Entonces manejen una lista de abreviaturas al inicio de su trabajo. Generalmente es como cuando hacen un índice de tablas, un índice de gráficos, hagan una lista de abreviaturas también. y otra cosita, Ujú. en el caso de que yo extraiga textualmente lo que dijeron en el video, ¿cómo lo citaría? ¿Cómo lo mencionaría? Eso se pone por minutos. Esto es muy, el APAT es muy grande la forma de citar y referenciar, porque se considera que cualquier recurso puede utilizarse a la hora de trabajarlo. No pude abarcar todo esto acá, pero sí viene cómo hacer con minutos y segundos, incluso. Si usted quiere hacer algo textual, por ejemplo, que es el minuto 30, entonces 00, 2 puntos, 30, 2.00, por ejemplo, que inicia ahí. O que es en la hora 20, entonces 01, 20, 00. Pero cualquier cosa, le recomiendo mejor que se meta al blog de APAStyle y ahí buscas las opciones de la gente que ya ha hecho la pregunta de cómo citar videos. Y entonces ahí le explica, si usted lo va a citar exacto, cómo es que se ponen las horas y minutos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, continúo. Legislación. Eso se tiene que adaptar a cada país porque resulta que las normas APA son norteamericanas. Allá se usan senados, congresos, un montón de cosas extrañas que no manejamos nosotros. Entonces, esto es tomado de unos compañeros de una biblioteca colombiana que hicieron esta tablita como para una mejor comprensión. Entonces, primero, como autor sería el organismo que decreta la norma. En nuestro caso de Costa Rica, la mayoría de las veces es la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica el autor. Pero puede ser que sea un reglamento de alguna institución, entonces el autor sería la institución. Luego en el área de fecha sería el año, día de mes, si fuera muy exacto. Luego, punto espacio, el nombre completo de la norma. Primero pones ley, número tal y después el título. Luego seguiría la publicación donde está alojado, que en este caso de Costa Rica, la mayoría de las veces es el diario oficial La Gaceta, número tal, en qué diario se publicó la ley cuando dice se aprueba y sale publicado tal fecha. Y si fue eso tomado de internet, por último la dirección electrónica. Veamos este ejemplo. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, punto, el año 96, que fue cuando se aprobó la norma o la ley. El nombre es Ley 7600, 2 puntos, como subtítulo el nombre largo. Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Luego, donde dice Diario Oficial, la Gaceta número 102 vendría a ser lo que dice aquí, publicación donde se aloja. Y seguidamente, punto espacio, la dirección web donde lo puedo encontrar. Cuando vayan a citarlo, entonces, si es de forma parentética, o sea que en ningún momento mencionaron de dónde lo tomamos, lo ponemos entre paréntesis ley 7600, el año. O si estoy mencionando, narrado, entonces según la ley 7600, entre paréntesis 1996, el artículo que menciona taca taca dice esto, y al final abre paréntesis ART, punto, y el número de artículo. Pero como les digo, la forma de redactar
depende ya de su criterio y que podrían ayudarse con los conectores que les dije antes, los conectores de párrafos o los conectores de oraciones. Voy a ir un poquito más rápido porque prácticamente voy por la mitad de las diapositivas y yo creo que, bueno, ni siquiera me he fijado en la hora. Jesús María José. Voy a apresurarme un poquito, pero cualquier cosa, con todo gusto, les contesto las preguntas. Disculpen si acelero un poco la narración. Digamos que van a tomar información de conferencias, seminarios, congresos, ponencias, etc. Esta es la tablita para hacer. Presentador A y presentador B da como para entender de que la palabra presentador vendría a ser el apellido y A las iniciales y el otro apellido y BB el coautor, por así decirlo. Hay dos maneras de hacer poner la fecha, perdón. Si es dentro de un mismo mes, entonces 18-20 de septiembre, por ejemplo, o si es un corte que a veces son a fin de mes, entonces el año, coma, el día de mes, un guioncito inmediatamente, el otro día de mes en que se cerró el ciclo de conferencias, seminarios o lo que sea que englobe la actividad. Luego, en cursiva el título de la contribución que hicieron estas personas y entre paréntesis cuadrados el tipo de contribución, ¿cuál? Van a decir o conferencia, o seminario, o congreso, o ponencia, por así decirlo. Seguidamente seguiría el nombre de la conferencia, cómo se llama, en dónde fue realizada, y luego o el DOI o la dirección web. Veamos este ejemplo. El que hizo la ponencia es de apellido Páramo, entonces Páramo G, abro paréntesis, el año 2011, 8 de septiembre. Entonces, esa fue la fecha en que se hizo. Aquí me faltó. Mito, lógica y matemática tiene que ir en cursiva. Inmediatamente después, entre paréntesis cuadrados, ¿qué fue eso? Una ponencia. Con mayúscula lo ponemos. Vean que aquí estoy especificando, como en el caso de los videos se ponía video, en el caso de tesis ponía tesis. ¿Cómo se llamaba la conferencia? Cátedra, Mito y Ciencia. ¿Dónde fue la ubicación? Bogotá, Colombia. Punto, la dirección web donde puedo tener acceso a la ponencia de Páramo. Liz. Sí. Esa que acabas de mencionar es muy importante que la tomen en cuenta para que citen después del 6 y 7 de octubre, si Dios quiere, que se lleve a cabo la 11ª edición de las jornadas de investigación sobre el Pacífico costarricense y todos los estudiantes de la sede del Pacífico estén citando las investigaciones que serán expuestas ahí, si Dios quiere. Ok, entonces en ese caso, el autor sería la persona que dijo la presentación en eso. 2020, 6 y 7 de octubre, dices. 6 y 7 de octubre. 6-7 de octubre. Después el título de la ponencia, entre paréntesis parados, ponencia o, bueno, sí sería, o conferencia, no sería, sí. Ponencia. Iba a ser virtual, así como la estamos viendo ahorita usted. Ok, entonces, ¿cuál es? Y ahí sería 11ª jornada de investigación sobre el Pacífico costarricense. Exacto, Punta Arenas, Costa Rica. Punto. Y si la suben, la dirección web donde pueden accesarla. Perfecto. Así gracias. Sería. Con gusto. Digamos que tomaron. ¿Sí? Si en caso de no tener una dirección web o una DOI, ¿qué se tendría en ese caso? Podrían tomarlo como que ustedes lo tomaron de papel. O sea, es algo que fue impreso, entonces hasta ahí. Muy bien, seguimos con gusto. Diapositivas tomadas de internet. Entonces, ¿quién lo puso? El autor. El año, día de el mes, en minúscula, pero el mes completito. El título en cursiva, abre paréntesis cuadrados, que es una presentación de diapositivas. Cierro paréntesis cuadrados, escribo el lugar donde están resguardadas esas, que es la página SlideShare. Y luego la dirección electrónica, donde lo puedo encontrar. Continúo, ahora sí, con las referencias bibliográficas y su ordenamiento. Básico. Se acomoda por orden alfabético, los autores personales, corporativos o títulos revueltos. Va desde el apellido Arana hasta el apellido Zamora, por ejemplo. Y entre ellas puede ir, por ejemplo, en la UNESCO, o hay veces en que los documentos no tienen autor,
sino que empieza por título. Entonces, el inicio del título lo acomodamos por orden alfabético también. Si es el mismo autor único, va el trabajo más antiguo de primero. ¿Qué quiero decir esto? Digamos que Moya es un experto en el área que ustedes están investigando y ha publicado un montón de años. Entonces, Moya publicó en el 2005, en el 2008, en el 2010. Entonces, pongo Moya, abro paréntesis, 2005, el trabajo ese de primero. Después, otro trabajo, Moya, 2008, creo que fue el 2008 que dije, y el título. Y sigue toda la referencia como tiene que ser. Y por último, Moya, 2010. A la hora de citarlo dentro del trabajo, no va a haber pierde, porque aunque sea el mismo apellido, va a tener distintos años. Luego tenemos entradas de un solo autor, van antes de autores múltiples. Vuelvo a agarrarme de Moya. Digamos que Moya escribió solito en el 2010. Pero Moya también escribió con Moya y Carranza, digamos. Entonces, después de Moya solo y todos los años que publicó, va Moya y Carranza, tal año y el título y todo lo de la referencia. Así es como se pondría. Digamos que Moya y Carranza tienen un trabajo juntos, pero también escribieron otro con otra persona. Entonces, Moya, Carranza y Vega, por así decirlo. Entonces, todos los de Moya y Carranza van antes, acomodados por la fecha del año más viejo al más reciente. Luego que terminan ellos dos, entonces siguen Moya, Carranza y su otro compañero, y así sucesivamente. Ahorita les muestro porque no sé si me están entendiendo. Luego, Una mismo, pregunta, sí, perdón. Cuando, digamos, yo voy a citar a la OMS, cuando pongo ya la lista de referencias, ¿se puede poner como la abreviatura o tiene que ponerse Organización Mundial de la Salud? Organización Mundial de la Salud, como por el ejemplo del INAMU, pusieron Instituto Nacional de la Mujer. Entonces tendrías que ponerlo. Gracias. Con gusto. Digamos, ahí está en español el apellido. De la Garza queda Garza de la. Y procuren que nada más sea un apellido, que no traiga otro, por favor. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver si se permite. No sé si lo están viendo esta nueva paginita. ¿La pueden ver, chicos? Que dice las entradas de un solo autor, que es como un escaneo. No, tienes que No, compartirla. Vamos a, es que no sé cómo compartir esto. Tienes que dejar de compartir una y empezar a compartir la otra. Ok, ya entendí. Muy bien, vamos a compartir. Echa que están ustedes porque si no me pierdo. Ok, esto es un escaneo de la norma APA 6. No hay mucha diferencia con la 7 en cuanto al ordenamiento de autores, por eso me tomé la libertad de agarrar esta paginita para enseñarles. Esta es de la paginita 182 de la lista de referencias. Por ejemplo, lo que les decía aquí. Se pone primero, las entradas de un solo autor se ordenan por el año de publicación. Primero el más viejito, entonces este mismo autor publicó en el 2003 y luego acomodamos el documento del 2005 de él. Aquí es lo que les decía, cuando es un solo autor se acomodan todos sus años correspondientes y cuando ya es con coautoría, entonces seguimos. Vean que aquí se acomodó el año primero, el más viejito, luego el más reciente. Aquí no, aquí está el más nuevo y aquí está el más viejo. ¿Por qué? Porque esto se toma como uno y este es otro porque es coautor. Una pregunta, con sí. esa ahí, eso es de un trabajo en inglés, ¿verdad? Exacto. En este caso, esta parte de acá, voy a mostrarlos, espérate para ver. Esta cosita de acá la vamos a eliminar. La coma y es ahí. Y lo que iría es una I simple. Eso es lo que iría. Ok.
Si tienen mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes, entonces los acomodamos aquí. Vean este caso. Buchwald y Burak, 2007. Buchwald, Carlson, Gianbanco, Friedman, Xu, 2006. Hayward, Fish y Brown, 1999. Este es el mismo Hayward y Fishing, pero resulta que ahora es un autor que empieza con S en su apellido. Entonces va después del de Brown, aunque tenga el mismo año, aunque tenga un año más viejito, más nuevecito. Ese es el orden que tendrían que poner. Luego, si tienen los mismos autores en la misma sucesión, el más viejito de primero, el más antiguo de los trabajos y después ya 2001, 2002 y así para abajo. ¿Qué pasa si, digamos, sea el mismo autor acá? Que sea, por ejemplo, este del 2003 y este también del 2003. Entonces, por orden alfabético lo acomodaríamos por el inicio del título. Ya vemos, digamos, que un trabajo empieza con A y el otro con C, entonces lo acomodamos en ese orden si comparten mismos autores y mismos años. Y en ese caso, ¿cómo le vamos a hacer a la hora de hacer la cita? Voy a hacer este ejemplo. Digamos, Rojas. Rojas, resulta que él tiene del 2003 y empieza con asuntos, el título y así, puntos suspensivos. Pero Rojas también escribió otro en el 2003. Pero su trabajo empieza con promedio de tal cosa. Entonces, obviamente lo acomodé por orden alfabético, la A primero y después la P, porque todo lo demás era igual. Pero a la hora de citar, ustedes van a decir, Rojas 2003, ¿qué vamos a hacer ahí? Le vamos a poner letritas. Aquí en el área de referencias es donde le vamos a poner letras. Entonces, Rojas 2003A para este documento y Rojas 2003B para este otro documento, para que a la hora de que ustedes citen van a decir según Rojas 2003B tal cosa, aunque lo empiezan a citar del primero que empieza a citar, sea la letra B, C o D o lo que sea, no importa el orden en la hora de citar. El orden se determina en el área de referencias bibliográficas. ¿Y cómo lo determino? Con estas partecitas. ¿Queda claro eso, chicos? Porque puede ser que alguna vez se encuentren algo así si el autor es una eminencia, por ejemplo, en el tema que ustedes están tratando. No lo entendí muy bien, perdón. Esa parte. Cuando ustedes acomodan, la regla de las referencias bibliográficas es acomodar en orden alfabético. Si tengo el mismo apellido, los mismos nombres, o sea, es el mismo autor y él publicó en el mismo año, entonces la forma de ordenarlo alfabéticamente procedería a ser fijándome en el inicio del título de sus trabajos para poner este de primero y este de segundo, por ejemplo. Ahí voy bien. Pero resulta que ahora, ¿cómo hago para citar dentro del trabajo de investigación? Para que la gente no se le haga un enredo cuando dice 2003, porque los dos trabajos que estoy hablando es de Rojas y estoy poniendo las paginaciones que tal vez no sean la de este o la de este. Poniendo en la lista de referencias una letrita dentro del paréntesis donde está el año, inmediatamente después del año. Entonces, el documento de Rojas A es el de asuntos tal cosa, el documento de Rojas B es el que empieza con el título promedio de no sé qué. Entonces, a la hora de citar, puede ser que la primer cita de mi trabajo sea del documento B de Rojas. No hay problema, ustedes no se compliquen en forzar su texto a que el primero que vayan a citar sea el de la letra A. No hay problema con eso. Puede empezar con la B o puede empezar con uno que exista uno de C, porque el orden que lo determina es aquí en la lista de referencias. Entonces, la persona que esté leyendo su trabajo dice, ah, bueno, Rojas B, página tal, se va a la lista y dice, mira, aquí está Rojas 2003B, corresponde a este título, año editorial, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Ustedes le tienen que agregar estas letras para lograr distinguirlas.
Y las letras las definen aquí. Muchas. Con mucho gusto. Liz, Sí. en este caso, o en caso de encontrarse con algo parecido, que en el mismo año hay más de un documento que vamos a citar, Ajá. el determinar el orden siempre va a ser por por el nombre, precisamente, por la primera letra del nombre. Sí. No se respeta el orden cronológico como sí se venía respetando con los años. Por No, ejemplo, que porque uno haya sido en el mes de marzo, en el otro, no, eso no hay forma de saberlo, me imagino. no, por meses no, lo vamos a determinar por años. Y si de Solo casualidad por años salieron, y solo por años. con el nombre, con las letras del nombre, la primera letra es como se va a determinar el orden a seguir. Con la letra del título, porque digamos, aquí Rojas es igual que aquí. La R aquí es idéntica que acá. El 2003 también. Entonces, al llegar aquí es que veo cuál puedo poner arriba y cuál abajo. Entonces, después de haberlo ordenado, es que le voy a poner la letrita A, B, C, D, hasta el infinito y más allá. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Continuamos. Muy bien, vamos a ver otro que es, ya les digo, la página. Ah, bueno, sí, era eso lo que yo estaba explicándoles, lo de las letritas. Aquí más adelante está. Sí. Tengo una duda. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, claro. Digamos un ejemplo, yo tengo un documento con dos, yo tengo un documento con dos autores. Ajá. ¿Cómo hago para dar a esos dos autores, digamos, por el apellido, como digamos, a Argueda y Sánchez? ¿A quién pongo primero, a Argueda o a Sánchez? A usted va a escribir a Sánchez y Argueda, a como viene en el documento. Digamos, si el libro trae Arguedas y Sánchez, entonces pongo Arguedas. De pura casualidad empezaba de primero de la letra A. Pero digamos, si hubiese sido Sánchez y Arguedas, no importa, lo acomoda por Sánchez y Arguedas. No es, digamos, que usted le dé vuelta a los autores para acomodarlos así. No es tan estricto el orden, sino a como trae el documento, el orden de esos autores. Generalmente eso es por cantidad de aportes que hayan hecho para la publicación. Por eso hay veces en que, aunque no es el apellido más básico en el alfabeto, lo ponemos de último, algo así. Es por la cantidad de aportes que son acomodados. Entonces usted no se complique, simplemente lo toma como viene en el libro o en el artículo o el documento que tiene. Es que fíjate que por lo general en el artículo viene, como decir, el título y viene el nombre de los autores. Ajá. Pero no, o sea, viene, o sea, el nombre y el apellido, el primero y luego el segundo. Sí, entonces, no hay problema. Digamos ahí, como a quién se pone, digamos, como primero y a quién se pone como segundo. En el orden en que vienen, espérense para ver. Voy a buscar si tengo algún librito por aquí. ¿Sabes? Vamos a ver. No sé, ustedes sí me están viendo, ¿verdad? Es que yo no me veo a mí misma. No sé si lo pueden ver este librito. De pronunciación en inglés dice Paulette Dale y Lillian Pons. No sé si lo ven. Este es el orden en que viene. Entonces, yo voy a escribir Dale, P y Pons, L. En este orden, yo no lo voy a poner adelante o atrás. A como trae el libro impreso, es como lo voy a apuntar. No sé si esa era la pregunta, porque o estamos... Sí, ya. Perfecto. Sí, ya. Gracias. Con mucho gusto. Ahora voy a compartir nuevamente las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas nuevamente? Sí. Ok, muy bien, continúo. Este es un ejemplo de cómo están ordenadas todas las referencias que les acabo de mostrar. Acomodado por Abarca, Acosta, Alpizar, la Asamblea Legislativa, Buchón, el Instituto Nacional de la Mujer, Manley, Mora, Páramo, Strip y Zamora. Independientemente del tipo de documento, el soporte que tenga, o de si eran personas, o si eran instituciones,
o si eran, por ejemplo, digamos, abreviaturas o apodos o sobrenombres o lo que sea. Así es como los tendrían que acomodar en sus listas de referencia. Ahora vamos a ir por los cambios que trae la 7ª edición. Primero que todo, la ubicación, del editor ya nos demuestra la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Antes tendríamos que poner el lugar de publicación y luego el publicador, ya no. Ahora brincamos del título a el nombre del editor o la editorial que es Tecnológica de Costa Rica, en este ejemplo. Luego tenemos este otro que es un poco polémico. Me dijeron que, bueno, me pasaron una noticia, no la he corroborado, que, bueno, en este caso de las APA, antes se usaban 7 autores nada más a la hora de citar un libro o un documento que era mucha colaboración la que tenía. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se ponían, digamos, los apellidos de llegar a 6 autores, luego se ponían puntos suspensivos para contar el último como el 7º en la lista de referencias. Ahora no, ahora se amplió hasta 20 autores. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Puede ser que sea un montón más, pero no los pusieron, sino que le agregaron puntos suspensivos y por último, el 20º, apellidos, coma, iniciales. Así es como se está usando ahora. Ese es uno de los cambios que traen. Y disculpe, ¿sí? Dentro de la cita, ¿cómo sería eso? Son muchos Miller colaboradores. et al. Miller et al, de una vez, porque son demasiados. Okay. Pero la referencia sí hay que darle su autoría. Ahora, la cita en el texto para trabajos, cuando son 3 o más de una vez, se le pone et al. Este es un ejemplo en inglés, entonces va la coma y el ampersand y el último autor. En español se puede usar et al con la A tildada o en cursiva, tiradito aquí hacia la esquina, con et al sin tilde. Cualquiera de estas dos versiones pueden usar en español. Entonces, cuando son más de 3, de una vez, el primer apellido, et al, coma, el año. Luego, los documentos web, los DOI, tienen el mismo formato que la dirección web. Ya no se pone DOI 2 puntos, sino que de una vez el código alfanumérico. Las direcciones web ya no se le dice recuperado de, o en el caso de las versiones de los trabajos en inglés que era retrieve from, ya no. Ahora de una vez se le pone la dirección web, solo que se le agregó otra parte, el nombre del sitio web donde se hospedan. En este ejemplo, el hospedador es la BBC News. Entonces, dice también las APA que si de casualidad el nombre del sitio web es el mismo del autor, entonces no se pone. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en este caso de Walker no fuera Walker quien escribió el artículo de Alemania, sino que fuera la BBC News. Entonces, esto lo ponemos aquí arriba y luego ya no escribimos nada acá. Y aquí no le escribiríamos nada. Aquí están las notitas de lo que ya les expliqué. Y también hay un punto. Cuando la revista referenciada está en muchas bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. ¿Qué quiere decir? Solamente se pone el nombre de una base de datos. Por ejemplo, ahora los artículos de revistas se están publicando y almacenando en un montón de lugares. Redalyc, Dialnet, ¿cuál otros? Bueno, hay infinidad de bases de datos de acceso gratuito y libre. Entonces, si están un montón,
entonces nada más le ponen una de las bases de datos. Ya no corre el riesgo de que vaya a desaparecer de la faz del planeta, porque ya hay un montón de lugares donde yo la puedo recuperar. Bueno, en este caso de libros electrónicos, antes se le ponía entre paréntesis cuadrados, que era, por ejemplo, en este caso, versión de Kindle. Kindle es un lector de libros electrónicos. Ahora ya no. Se le elimina esta parte y lo que se pone es el nombre del editor, Springer Nature, que es donde estaba alojado, como vimos aquí, BBC News, donde estaba. Entonces aquí está en Springer Nature y luego la dirección. En este caso es un DOI. Ahora sí, esta es una sección con tablas de información importante. ¿Cómo se pondría en inglés y cuál es la adaptación al español a la hora de citar estas formas? Por ejemplo, esta ampersand se cambia por una Y. Aquí en vez de coma y la ampersand, nada más se pone I, lo que les estaba mostrando antes. El et al, ustedes lo pueden hacer de estas dos maneras, inclusiva sin tilde o tildado en letra normal. Las fechas se pone el año, coma, el nombre del mes y el día. En español es el año, coma, el día de y el nombre del mes. Y aquí vean cómo se ponen las ediciones en inglés y cómo están diciendo que tienen que ponerse en español. Muy bien. ¿Qué pasa si tienen un tipo de producción? Bueno, en este caso los audiovisuales, no saben cuál es el autor. En esta tablita se pueden fijar. Lo voy a decir de forma salteada. Por ejemplo, en un podcast, el presentador o productor ejecutivo sería el autor. Digamos que ustedes están trabajando con música. Si es una canción o un álbum de música clásica, el autor sería el compositor, por ejemplo, Beethoven. Pero en el caso de música moderna, el autor de la canción, cuando vayan a mencionarla, es quien la está cantando. Por su nombre artístico, pues eso me lo preguntaron ayer. Digamos en el caso de Chayanne, que no van a poner Figueroa, y el nombre de la canción y el trabajo, sino que ponen el nombre artístico. En una obra de arte sería el artista. Video streaming, aquí abajo, ¿qué es? Por ejemplo, cuando dicen fulanito de tal está transmitiendo por Facebook. Entonces, esa persona sería quien subió el video, quien está transmitiendo sería el autor. O en el caso de fotografías, el fotógrafo. Entonces, pueden tomar esto como una referencia a la hora de estar trabajando y tener su guía. Esta es una tablita de cómo pueden hacer las referencias cuando falta información. Entonces, esta primera columna representa la parte que les va a faltar. Y aquí sería como ustedes pueden hacer la referencia, cómo la arman. Y luego aquí la forma de citar. La de arriba sería en cita parentética y la de abajo sería cita narrativa. Entonces, eso también como una especie de referencia para que ustedes lo tengan. Ahora sí, una parte que agregaron también las normas APA, ya con esto terminaríamos, es que armaron un nuevo capítulo con lenguaje inclusivo. Una sección para usar lenguaje inclusivo y sin prejuicios para evitar tener problemas con temas delicados como lo que es género, edad, discapacidad, identidad racial y étnica, orientación sexual, sensibilidad de etiquetas y para poder también a la hora de hacer investigaciones, por ejemplo, describir a las personas con un nivel de especificidad apropiado. Veamos los ejemplos acá. El singular ellos o su va a estar respaldado como pronombre neutral. Ya no se van a poner él o ella, como en este ejemplo. En estos ejemplos tienen una X al lado, lo que ya no se usa, y un check en verde, una palomita en verde, de lo que cómo se podría poner. Ejemplo el primero, la carrera del investigador, digamos que están escribiendo. Depende de cuán a menudo él o ella es citado o citado. Entonces lo vamos a reducir a la carrera del investigador depende de cuán a menudo se lo cita o se le cita. Entonces es como para englobar ambos géneros. Luego, no usar adjetivos como sustantivos para etiquetar. Ejemplo, no decir los pobres, sino gente viviendo en la pobreza. También para evitar categorías amplias, tendrían que ser más específicos. En este ejemplo, digamos que están en la investigación
definiendo los sujetos de muestra que ustedes van a pasar una encuesta. Entonces, en lugar de escribir que le van a pasar las encuestas a gente mayor a 65 años, porque es una categoría muy amplia, no saben cuántos años van a tener de vida las personas que ustedes van a entrevistar, lo reducen a gente en el rango de los 65 a 75 años. Más específico, más definido, incluso les beneficia más a la hora de investigar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Verdad que la referencia es igual a la bibliografía? Sí y no. Bueno, hay dos maneras, dos puntos referentes a eso. Una bibliografía se le considera a un grupo de documentos que usted reunió sobre un tema en específico, pero usted no sabe todavía si les va a servir o no, si le van a tomar algunas citas de ellos o no. Se convierten en referencia cuando usted ya ese puño de documentos dijo, este me sirve, y los otros los descarta. Entonces, lo que sí estoy citando dentro del cuerpo de mi trabajo se convierte en una referencia bibliográfica. En APA se pide también que se ponga de título en esa sección referencias bibliográficas, no bibliografía. Hay otro formato, por ejemplo, de lenguas modernas, creo que es el MLA, que ese sí le dicen que se pone de nombre bibliografía. Pero en el caso de APA, bibliografía se consideraría lo que usted todavía no sabe si va a usar o no. Y ya cuando lo tiene, referencias. Entonces, esa es la diferencia, según el formato que vaya a usar. Y en el caso de APA, de que lo que usted sí está utilizando y citando es la referencia. Sí, es que dice que es con APA, entonces sería referencia. Exactamente, sería referencias bibliográficas o lista de referencias, dependiendo de lo que usted solicite. No sé si han visto, por ejemplo, en algunas revistas, lo que usan los autores o le ponen bibliografía citada, o referencias. Eso depende también de los criterios de publicación que tenga la revista. Pero en APA es referencias. ¿Ya? No, abro más espacio para preguntas. Por mi parte ya abarqué todo. Entonces, no sé si quedó alguna duda por ahí. Y si no, entonces ya demos un espacio para que hablen. Y si no, pues ya terminaríamos con lo que es la presentación del día de hoy. Yo, fíjense que tengo otra consulta. Sí. Digamos, fíjense que yo el año pasado hice una maestría en administración auditiva. Y mientras me reí el documento, una de las observaciones que me ponían era que, digamos, en una página yo ponía demasiadas citas. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, cuántas citas hay que poner, digamos, en una página? ¿O qué tan recomendado es? Porque esas eran observaciones que me hacían. No sé si me entendió. Sí, le entiendo. Y esa es una pregunta que a veces me hacen. Eso ya sería como un consenso también entre lo que le están solicitando y lo que usted está haciendo. Ejemplo, cuando están trabajando los chicos de humanidades, entonces yo les decía, bueno, pregúntale al profesor en un trabajo de 10 páginas, ¿cuántas bibliografías, cuántas citas pueden usar? Porque digamos que el trabajo es corto y usted lo satura, entonces no sería una investigación. El fin de las citas es respaldar, digamos, su trabajo, generar más conocimiento, pero si usted solo cita y cita y cita, sería como una especie de antología, como un copia y pegue. Entonces yo le recomiendo que lo que podría hacer es conversarlo con sus docentes, a ver hasta qué máximo hay, o bien analizar y trabajar, digamos, que demuestre usted de que está investigando y analizando la información. Ejemplo, que usted expone un tema y dice, esto se respalda por fulano y tal año y mengano de tal otro año, en cuanto a esto. O el autor tal contradice lo que dijo por tal y tal cosa. ¿Qué está dando usted a entender? Que usted leyó a esos autores, que ve que discrepan entre las opiniones, que está comparando o incluso está analizando y dice, mira, estos 3 autores con distintos libros hablan de lo mismo. Entonces usted puede decir,
Este tema lo comparten, o las mismas ideas las comparte, este en tal año, este otro en tal año, este otro en tal año, pero lo está explicando usted. Entonces ya el profesor dice, a ver, está investigando, está comparando, no está poniendo todo textual, sino que usted puede pararse, digamos, a parafraseos y análisis de varios autores para entonces hacerlo. O también, otra recomendación podría hacer de que usted haga tablas con información. Unas tablas que arme el contenido basándose en lo que dijeron X autores y usted crea un producto y abajo, bueno, las normas APA también tienen su forma de cómo citar, hacer las tablitas, distribuir, digamos, las columnas y las celdas. Entonces usted lo que puede poner es información recopilada de tal autor o elaboración propia basado en tal documento y arma la información en tabla. Está citando los autores, pero no se ve tan saturado y está creando un nuevo conocimiento. Primero, convérselo con el profesor, cuánto le está permitido y luego apóyese, digamos, en comparaciones, diferencias o creación de productos como gráficos o tablas. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Yo una pregunta. ¿Cuál es el momento óptimo para hacer una cita? Digamos, por ejemplo, si yo tengo ya conocimiento sobre alguna temática y estoy escribiendo, doy una introducción a una idea, en ese momento puedo poner la cita para respaldar esa idea que yo tenía. Ajá. ¿Cómo sería? Sí, digamos, usted está dando una idea, empezó a escribir y habla sobre X tema. Y usted está escribiendo y escribiendo, entonces puede decir, tal como lo planteó en su trabajo tal, y abre paréntesis el año, o el rango de páginas también. Generalmente, cuando ustedes inician la investigación en el estado de la cuestión o estado del arte que les dicen, ahí sí tienen que poner bastantes citas, porque lo que están haciendo es diciendo dónde encontraron sobre ese tema y qué autores lo escribieron. Pero ya cuando se está haciendo el contenido, el desarrollo, entonces puede irlo intercalando o mencionarlo entre vagamente o haciendo una tabla, haciendo una lista, pero podría decir también se respalda con lo dicho por tal y tal y explica lo suyo. Porque siempre tiene que ir de la mano. Porque usted, digamos, aunque usted sepa mucho de algo, y usted dice, este tema me gustó, lo elegí para investigar porque yo conozco de eso, usted no lo creó, digamos, no es un conocimiento público. Esto voy a hablar un poquito de conocimiento público o común, es aquello que todo el mundo conoce. Si hay algo que no todo el mundo conoce, que usted no le pregunta a alguien en la calle y le dice, ah, sí, esto y esto, entonces ahí es donde usted dice, tengo que citar. Por ejemplo, que está hablando de la fluctuación del dólar en los últimos 6 meses y no sé qué. Y ya. ¿Cómo supo usted sobre la fluctuación del dólar? No todo el mundo sabe de eso. Entonces tiene que decir de dónde fue que lo revisó. Pero si dice, por ejemplo, los niños cuando están pequeños tienen dentadura de leche. Un ejemplo así, loco que me salió. Entonces, eso no necesitaría citarlo, porque si la gente sabe, mira, si los chiquitos tienen dientes de leche. No sé si me explico con eso. Cuando hay algo que no sea conocimiento público o conocimiento común, lo más recomendable es citar. No. Perdón, sigue, continúe. Bueno, digamos, tampoco es que va a sobreabundar, como le decía a la compañera anterior, de que sí convérselo con el docente para ver la cantidad en comparación a la cantidad de páginas de su investigación. Pero es mejor que abunde en citas diciendo dónde lo tomó a que se lo brinque, porque omitirlo también sería un plagio indirecto. Otra pregunta. Y si es algo que yo vagamente leí y tengo ese conocimiento de algún lugar, pero no recuerdo de qué lugar fue. Tiene que investigar. Tengo que investigarlo. Exacto, tiene que buscar alguna fuente válida que diga eso mismo. Aunque usted lo recuerda, pero no sabe de dónde, tiene que empezar a hacer una investigación al respecto. ¿Y cómo se...? Bueno, perdón, es que es algo obvio, lo del conocimiento común, perdón.
Como ¿Cómo cuando qué? se ve que es un conocimiento común y cuando es un conocimiento de investigación. Por ejemplo, como eso, de que usted, la gente lo sabe por default, es algo normal, que no necesita tener una base. Por ejemplo, ¿cómo se llama el presidente actual de Costa Rica? Carlos Alvarado. No tienes que poner tomado del Tribunal Supremo de elecciones tal año, tal fecha, el registro. Es algo sencillo. Sin embargo, si es una investigación ya universitaria, casi que todo tendría que ser validado. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Si no hay ninguna otra consulta, entonces le doy el pase al compañero Rafa. Voy a dejar de compartir para que haga ya el cierre.